parecida a las de Neri, lo que buscan es aumentar la tensión. En este caso le pedimos al paciente que tosa y que con la tos o la fuerza, que es lo que hace la segunda maniobra, lo que hacemos es aumentar la presión a nivel intraabdominal y respiratorio, y ese dolor impacta sobre las raíces nerviosas de la columna, que puede llegar a decir entonces que siente molestia, que siente dolor. En la que le sigue, lo que hacemos es comprimir y le pedimos al paciente que haga fuerza como si fuera a ir al baño, y ocurre lo mismo, es positivo, así le desencadena dolor lumbar, porque ¿qué es lo que pasa? Aumentamos la presión a nivel neural y entonces el segmento que está comprimido, inflamado y que posee menos movimiento es el que le origina dolor. Luego de cualquiera o todas de estas maniobras, es importante, como les decía al principio, hacer un breve examen neurológico y de la fuerza muscular, ¿sí? Entonces ustedes van a examinar la fuerza muscular de los músculos de las piernas, que son justamente los inervados por el tronco lumbosacro, y van a evaluar los reflejos rotuliano, aquiliano, o podrían llegar a hacerle este tipo de pruebas, ¿sí? Que camine sobre la punta de los pies o que camine sobre los talones, ¿sí? Son todas actividades que necesitan cierta indemnidad de las raíces nerviosas lumbosacras. Hemos terminado entonces el examen físico. Ahora les voy a dar entonces una breve lista de las posibles patologías que podrían ustedes encontrarse como posibles diagnósticos luego de este examen físico. Y se las he separado o se las he clasificado según el origen. Las de origen mecánico obviamente son las de mayor porcentaje en cuanto a las personas que consultan al traumatólogo y realizan rehabilitación. Aquellas de origen mecánico, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, las discopatías, las lesiones del disco intervertebral, las lesiones ligamentarias o las lesiones a nivel de cartílago y hueso, como es las patologías que tienen que ver con la artrosis o con la artritis. Otra causa pueden ser de origen infeccioso, menos comunes, pero son causas de dolor vertebral, la tuberculosis, sobre todo en la zona dorsal, las infecciones por brucelosis o por estafilococos o estreptococos, procesos reumáticos es otra categoría. Acá entran la espondilitis o la hiperostosis senil. Y en otros procesos, porque no hay manera de clasificarlos de a uno, pueden ser las neoplasias. Acá estamos en neoplasias, me refiero a tumores, mielomas, hundimientos vertebrales por osteoporosis. Son algunas de las causas, sí, que ustedes podrían encontrar como diagnóstico de patologías en los dolores vertebrales. En cuanto a las deformaciones, yo les mencionaba que en cuanto a la columna lumbar, uno tiene una lordosis cervical, volvemos otra vez. En cuanto a la columna lumbar, ustedes tienen una lordosis fisiológica. Ustedes podrían encontrar esta lordosis tanto en la zona cervical como lumbar, aumentadas, ahí nos referimos como hiperlordosis, o disminuidas en las rectificaciones y rara vez invertidas. Como están viendo en la filmina, generalmente yo les mencionaba, cuando hay un aumento en la cifosis, hay una compensación, por consiguiente una hiperlordosis en los otros dos segmentos. En las mujeres el sobrepeso, también en los hombres el sobrepeso, en las mujeres el embarazo, la flacidez abdominal,
generalmente contribuyen a la hiperlordosis también. El calzado alto que usan las mujeres, ¿sí? Los zapatos altos, aumentan la lordosis normal. Y podemos encontrar una disminución de estas curvas o una rectificación en las patologías discales, las hernias de disco, las retrolistesis o las espondilolistesis. En el caso de alteraciones de la cifosis dorsal, ustedes pueden encontrar hipercifosis de dos maneras. De gran radio cuando se da un aumento de toda la cifosis dorsal, o de pequeño radio cuando la angulación es más aguda y ven una jiba, que si han visto alguna vez una película es el caso de los jorobados, ¿sí? Y a su vez podríamos catalogarla según las edades. Podemos decir que es una hipercifosis juvenil y muchas veces se presenta en la adolescencia, a veces por causa postural, si cuando yo le pido la corrige, o estructural, si de pronto se encuentra un acuñamiento de vértebras porque hay una malformación en el tejido óseo y en vez de tener la vértebra una forma habitual, tiene forma triangular, ¿sí? Una vértebra de esa manera en la columna dorsal obviamente me va a dar un aumento en la curvatura. Y otras veces encontramos, sobre todo en la etapa juvenil, enfermedad de los cartílagos que hacen que se reblandezcan, y es el caso de la enfermedad de Scheuermann. La segunda etapa en la que ustedes pueden encontrar también un aumento de la cifosis es en la edad adulta o en los adultos mayores, ¿sí? Secuela a veces de un aumento de la cifosis juvenil que se va acentuando por el remodelado óseo. Y patología muy importante para que ustedes conozcan, además de las que vimos, es la escoliosis, ¿sí? Esta es la tercera. Hemos hablado recién de la hiperlordosis, de la hipercifosis, y ahora entonces nos está quedando la escoliosis. Como definición, es la desviación lateral de la columna vertebral con rotación, perdón, ahí hay un error, de las vértebras en forma permanente. Esta definición está dada por un traumatólogo. En otros textos ustedes van a ver que se la define como una alteración tridimensional de la columna. ¿Por qué? ¿Por qué tridimensional? Porque encuentran, primero, la desviación lateral. Segundo, generalmente una flexión. Y tercero, la rotación de las vértebras. Se necesitan estos tres movimientos y que no se pueda corregir, obviamente, para estar en presencia de una escoliosis verdadera. Ya vamos a ver por qué verdadera. Porque a su vez, entonces, después de esta definición, ustedes pueden clasificar a la escoliosis en dos grandes grupos. La escoliosis estructural. ¿Estructural por qué? Porque hay alteración justamente de las estructuras que forman la columna vertebral, ya sea justamente del tejido óseo o de las vértebras, ya sea en los ligamentos, los músculos, etc. Cuando no hay alteración de estos tejidos, podemos encontrar entonces que es una escoliosis funcional. ¿Por qué? Porque hay desviación de la columna, pero no hay modificación anatómica de las estructuras vertebrales. Y esto nos lleva entonces a la diapositiva número 2. ¿Cuáles son entonces las posibles causas dentro de estas escoliosis estructurales o funcionales? ¿O qué características tienen? En el caso de las escoliosis estructurales u orgánicas, primero, como características que generalmente no son curables al 100%, si las vamos a rehabilitar justamente porque lo que buscamos es disminuir la desviación y tratar de frenar el aumento de las incurvaciones. ¿Por qué?
porque generalmente van a ir aumentando hasta que termine el desarrollo, que se da alrededor de los 18 años. Por eso dice que cesan en su progresión a los 18 años. Generalmente podemos encontrar varias causas y acá se las he enumerado. La más común, fíjense, 70-80%, es un altísimo porcentaje de escoliosis, son idiopáticas o primitivas. Esto significa que no hay una causa que uno pueda referir para decir, por eso se dio la desviación en este paciente. Y a su vez, estas idiopáticas las podemos agrupar. Si es infantil, menor de los 3 años, ¿sí? Si es juvenil, entre los 4 y los 10 años, o si es adolescente, pasados los 10 años. Cuanto más chico se ve la presentación de las incurvaciones, más años tiene, lamentablemente, para que se vaya aumentando la deformación en cuanto a la columna. También podemos encontrar escoliosis congénitas. Congénitas significan que vienen con el nacimiento, ¿sí? Porque de pronto se dio el desarrollo anormal en una de las vértebras, o porque se dan malformaciones a nivel de las articulaciones y fijaciones, ¿sí? De las articulaciones intervertebrales. Entonces, al darse el desarrollo y el crecimiento, se empieza a notar la deformación. Otra causa pueden ser las causas neuromusculares, ¿sí? Acá tenemos las neuropatías, la encefalopatía crónica no evolutiva, la poliomielitis, que ahora raramente puedan llegar a verlas. Otra causa, las distrofias musculares o la neurofibromatosis. Está ahí con un error. Neurofibromatosis, ¿sí? Es una patología en la que se dan distintas tumoraciones a nivel del sistema nervioso y entonces podemos encontrar este tipo de deformación junto con manchas color café a nivel de la piel bastante características.